Hablemos de salud bucal con el doctor Jorge Gavito Mira. Y una vez más le damos la bienvenida a Hablemos de Salud Bucal, programa que nos permite ingresar a sus hogares para informarlos, educarlos y alcanzarles todas las herramientas para que usted pueda tener una muy buena salud bucal. Por supuesto, de la mano de un referente de la odontología como lo es el doctor Jorge Gavito Mira. En la edición anterior quedamos en que en el día de hoy nos íbamos a referir a todas las consultas y sugerencias que ustedes nos habían realizado. Una de las que es más relevante es la del miedo al odontólogo, ya sea por padecer dolor en el tratamiento o simplemente por alguna mala experiencia que hemos tenido anteriormente. Este tema es el que vamos a abordar hoy con el doctor Jorge Gavito Mira. Jorge, un tema más que interesante el del día de hoy. Por supuesto que sí, un tema más que interesante, un tema que un alto porcentaje de nuestros pacientes y de pacientes que han llamado refieren cuando dicen que tienen miedo de concurrir a la consulta odontológica, miedo de concurrir a una asistencia odontológica, ya sea de cualquier tipo de asistencia desde el punto de vista quirúrgico o no quirúrgico, de miedo a la anestesia. Entonces muchas veces eso abre un área en donde nosotros tenemos que informar para saber que hoy existe la odontología sin dolor. Eso de odontología sin dolor es espectacular, porque ¿de dónde viene ese mito? ¿El por qué tenemos tanto miedo de ir al odontólogo? Esto parte por falta de educación, parte por que son muchas las malas experiencias, ¿o por qué, doctor? Yo pienso que en primera instancia la boca es una zona tremendamente sensible, tremendamente sensible. Eso en primera instancia. En segunda instancia, generalmente el paciente odontológico concurre al consultorio cuando la lesión ya está instalada, cuando aquel proceso inflamatorio infeccioso ya está instalado y cuando hay un dolor. Por eso esa concepción que es fundamental de tener el criterio preventivo antes del concepto terapéutico. Más vale prevenir que curar. Cuando hacemos prevención, el dolor no existe. Y yo hago un desafío especial. Observen las nuevas generaciones, los niños, cómo concurren al consultorio odontológico de una forma diferente. Quiere decir que esa introducción a la odontología del niño ha sido diferente al cabo del tiempo. Pero eso es un arduo trabajo que están haciendo los profesionales en las instituciones educativas en conjunto también con los odontólogos cuando el niño va a la consulta. Sin duda, es un desafío que asumimos nosotros, la colectividad odontológica, es un desafío que asumimos en nuestra formación y aquellos principalmente que hacen el área de pediatría, pero también es una interacción con el padre, que el padre no ha tenido esa introducción a la odontología, es más aprensivo y le quieren transmitir al niño, ¿verdad?, esa confianza en el odontólogo de manera tal de que no van a tener ningún tipo de sufrimiento. Por ese camino vamos muy bien. Y la enseñanza empieza por casa. Nosotros no podemos pretender que un niño vaya feliz a un odontólogo si nosotros no hacemos lo mismo y vamos de la misma manera. Sin duda, sin duda. El niño muchas veces, y yo no hago pediatría, pero lo observo en los colegas que hacen pediatría, el niño aborda diferente los instrumentos, los toca, los ve, los analiza, y de esa forma entonces le va perdiendo el miedo. El padre observa eso y muchas veces hasta se asombra de que su hijo esté sentado en el sillón odontológico sin ningún tipo de miedo, y cuando el padre se sienta en el consultorio odontológico, otra es la situación. Y le transpiran las manos. ¿Cómo no? Uno de los signos es ese. Entonces, vamos a abordar de lleno este tema. ¿Qué es la odontología sin dolor? ¿O se puede tener una odontología sin dolor realmente? Primero, énfasis en el criterio preventivo. Segundo, obviamente es hablar en forma casi referente y directa de la anestesiología. Y la anestesia puede ser local. Cuando es local
debe de desarrollarse una técnica minuciosa, cuidando al paciente, cuidando los tejidos, cuidando el punto de punción, de la forma de inyección o de inoculación del líquido anestésico, que no sea intempestivo, que sea gradual, la temperatura del líquido anestésico que obviamente tiene que tener una temperatura acorde a la temperatura corporal, o sea, un montón de elementos que hacen que nosotros cuidemos que nuestra técnica anestésica no sea agresiva para el paciente. ¿Por qué a veces esa anestesia, cuando la están aplicando, a veces produce un ardor que te puede llegar a hacer lagrimear? Es cuestión de unos segundos. ¿Y por qué a veces no? ¿Eso es por la temperatura, doctor? Puede ser por la temperatura, también la composición química del anestésico, la zona donde se inocula. Obviamente, como yo digo siempre, la zona de la boca es muy sensible y está relacionada en el maxilar superior. A veces nos acercamos a determinadas estructuras nerviosas y entonces eso hace que se produzca un lagrimeo. Doctor, le voy a hacer una pregunta porque usted trabaja con un equipo multidisciplinario. Realmente nunca sé si la pregunta es directamente con usted o le corresponde a parte del equipo. Cuando se le determina una anestesia al paciente, ¿quién la determina? ¿Cómo es el proceso? ¿Se requiere alguna consulta específica aparte o es en el mismo momento? La primera parte de la pregunta la asumo con mucho desafío porque vamos a tener los diferentes programas que se avecinan interacción también con otros integrantes del equipo. Y eso es muy bueno. Es muy bueno. Eso es muy bueno porque ellos van a hablar con mayor propiedad que yo del área específica de cada uno y cómo abordan realmente a los pacientes. Bueno, respetando las áreas de los doctores. Yo no sé si con más propiedad que usted o no. Creo que la comparación ahí no correspondería. Sí, quizás que hablen con propiedad sobre el área que ellos estén manejando, pero doctor, usted es una eminencia en este tema. En el área de la anestesiología local, infiltrativa, realmente mis pacientes pueden hablar por mí. Y en eso me quedo tranquilo, pongo la cabeza en la almohada con una tranquilidad total. Asumo los desafíos de que les digo al paciente, esta anestesia no va a doler, me saco los lentes, les miro los ojos y después de hacer la anestesia el desafío es para mí también. Les pregunto si como les digo siempre, disfruten de la anestesia. Esa era la primera parte de la pregunta. ¿La segunda parte, doctor? La segunda parte de la pregunta, de acuerdo a las características que tiene el paciente, muchas veces requiere otro tipo de anestesia en donde nosotros apelamos a un equipo médico, un staff médico de médicos anestesiólogos que van a hacer un estudio previo, una evaluación médica correspondiente conjuntamente con nosotros, que es lo que van a realizar la sedación en odontología. Perfecto, doctor. Nos vamos a una brevísima pausa y seguimos con este tan interesante tema, ¿le parece? Cómo no, con gusto. 093 80 80 49 son nuestras vías de comunicación. Nosotros vamos a una brevísima pausa, pero enseguida regresamos con más Hablemos de Salud Bucal, con más doctor Jorge Gavito Mira y con más Anestesia sin Dolor. Nuestro centro es el primer centro de medicina periodontal en Uruguay y como referente nacional mantenemos relacionamiento a nivel regional e internacional con clínicas similares. Además del examen clínico periodontal de rigor, para lograr un correcto diagnóstico sumamos la tecnología adecuada ya sea en el campo bioquímico como microbiológico molecular, lo cual nos permite identificar al patógeno en cuestión de horas. A su vez, contamos con una fluida interacción con médicos especialistas en cada área y nuestro equipo de periodoncistas. Y continuamos en Hablemos de Salud Bucal hablando sobre anestesia y el miedo que comúnmente tenemos todos a ir al odontólogo justamente por esto, por la anestesia o por alguna mala experiencia. Doctor, estamos hablando sobre la anestesia.
generalmente es un procedimiento que es sencillo, pero que también debe requerir sus cuidados, ¿verdad? Requiere sus cuidados, requiere conocimiento anatómico, que por eso nos formamos en materias básicas, elementales en la Facultad de Odontología, el conocimiento de la anatomía, y obviamente requiere también los conocimientos de las clínicas quirúrgicas, el adiestramiento en lo que es la técnica de anestesia, en lo que respecta a la punción, inyección de la solución anestésica, retiro de la aguja, y también un poco va en la parte con el amor que se hagan las cosas. Eso es fundamental. Cuando uno ama lo que hace y lo hace con el amor y la fuerza que lo lleva a hacerlo porque desea eso, las cosas evidentemente siempre salen mucho mejor, ¿no? Sí, se vive un clima diferente en el consultorio. Yo siempre digo a los pacientes de que yo me pongo a la altura de ellos y yo hago lo que me gustaría que me hicieran a mí. Y me solidarizo con los pacientes. Yo les digo que yo soy muy poco valiente y que sin duda alguna justifico la conducta que tiene el paciente al ser aprensivo, pero que sepa que en eso estamos juntos y que yo voy a hacer todo lo imposible para que el paciente no tenga ningún tipo de dolor. Y eso es lo más importante porque nos lleva a ser más humanos, claro, a tenerle una confianza al profesional que no te la brinda si te tratan como si fueras un número, por ejemplo. Es una diferencia importante, es una diferencia muy importante. Jorge, anestesia y sedación, ¿es lo mismo? Porque son dos términos que tú utilizaste no solo ahora, sino en notas anteriores. Hay veces que dices anestesia y hay veces que dices sedación. ¿Cómo no? La anestesia es la que nosotros practicamos en nuestros pacientes, ya sea en vía infiltrativa, regional, local, como decimos. La sedación es una técnica médica, un procedimiento que realizan los médicos que trabajan en nuestro equipo, que lo que hacen es inducir al sueño, como si se quiere, al paciente a los efectos de que se muestre menos aprensivo y que entre en una especie de salida de plano que colabora de una manera muchísimo mejor para que se realicen los procedimientos. Esa decisión del profesional, ¿la hace en el momento o se contempla también a veces antes de o en el momento que se están haciendo el diagnóstico y antes de fijar la fecha del tratamiento? Porque digo, no es lo mismo que una persona se vaya con una anestesia que le hacen en el momento a que tenga una sedación y quizás esa persona, no sé, o tenga que manejar o que simplemente se vaya solo en un ómnibus. Generalmente los pacientes ya presentan su antecedente de haber tenido malas experiencias anteriores, de ser muy aprensivos, de tener fobia a las agujas, entonces ya vienen requiriendo otro tipo de trato y nosotros apelamos a la sedación. Eso implica un estudio exhaustivo del punto de vista médico y allí empieza a actuar el equipo médico anestesiológico, que serán los que indican o no si la sedación puede ser posible. En ese caso, entonces, con el beneplácito del paciente y indicado por los médicos, se realiza el proceso de sedación. Y ese paciente, como los tratamientos son ambulatorios, se van en forma consciente, más allá que de repente ya lo sepan y decidan que alguien los acompañe, pero se van conscientes. O sea, es un paciente que se puede ir solo. Un paciente que lo ideal es que venga acompañado. Vuelvo a repetir lo mismo, hay una diferencia notoria entre lo que es una sedación y lo que es una anestesia general. Vuelvo a repetir que yo, como soy odontólogo, los médicos que trabajan conmigo son los que hacen los procedimientos de sedación y ellos obviamente son los que tienen el conocimiento como para exponer esto en un programa de futuro, no tengo ninguna duda. Pero el paciente tiene que venir acompañado y hoy las técnicas de sedación se hacen en procedimiento de fibrogastroscopía, todos esos procedimientos que se saca al paciente de plano para que no tenga ningún tipo de sufrimiento, hasta para hacer de repente estudios radiográficos, tomografías, resonancias magnéticas, se apela a ese tipo de recurso para que el paciente pase mejor. Y el paciente se va sin ningún tipo de problemas, que eso es lo bueno. Eso es lo más importante, el paciente se va sin inconvenientes, viene acompañado, se retira acompañado, en nuestro caso, en la puerta del ascensor bajamos nosotros, el médico, nosotros con el paciente, y allí está el auto que va a conducir al paciente hacia su domicilio después de haber realizado el procedimiento.
Doctor, ¿y para quiénes indican este tipo de procedimiento? O sea, si es sedación, si es anestesia. Más allá de haber un estudio médico, como yo dije, hay algunos tips que conviene conocerlos. Generalmente son pacientes que tienen fobia a las agujas, pacientes que son muy aprensivos, pacientes que han tenido experiencias no buenas desde el punto de vista de su odontología anterior, pacientes que tienen tratamientos muy prolongados, que ellos prefieren estar dormidos o estar sedados, mejor dicho, en el momento de la realización de los mismos. O sea, son varios los ítems que se toman en cuenta para la aplicación de eso. Y es esta técnica, estos tratamientos, esta forma de trabajar que usted tiene, este equipo, o sea que es todo como una institución en un pequeño lugar, decir pequeño no porque sea pequeñito, sino que, digo, es un consultorio, es único acá en el país. No. Yo creo que, y me consta que hay otros consultorios odontológicos y médicos que recurren a la sedación sin ningún tipo de problema. Nosotros tenemos esa experiencia hace muchos años y realmente la respuesta de los pacientes es excelente. Además, el paciente se mantiene consciente y colabora, responde a las órdenes que nosotros les damos en cuanto a la ubicación de su cabeza, de abrir la boca. O sea que hay una conexión importante y una disposición especial del paciente en un clima que no es menor de realización de un tratamiento, pero también de placer. Es que, doctor, prácticamente es como venir a un spa, y ya lo dijimos en ediciones anteriores, ¿no? Porque el paciente, más allá de lograr su objetivo, está unas horas aquí en el consultorio, pero se va totalmente renovado y durante el proceso pasa muy bien. Pasa bien. El paciente, generalmente, lo que nosotros recogemos al cabo de la información de las 48 horas, como decíamos en programas anteriores, un altísimo porcentaje nos dice que el tratamiento ha sido placentero, que no han tenido dolor y que están conformes con su nueva sonrisa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y nosotros nos despedimos. Les recordamos que pueden visualizarnos los domingos a las 9 horas en la pantalla de Canal 10, los viernes a las 13:30 horas en nuestra edición central en la pantalla de A+B. Recuerde, su salud bucal es lo más importante y prevenir enfermedades también es un compromiso de todos. Los esperamos la próxima semana aquí a través de la pantalla de su canal.